está con nosotros Guido Lorenzino. Gracias por estar con nosotros. No, gracias muy amable. por invitar. ¿Expectativa del encuentro entre Scioli y Jorge Capitanich? La expectativa es seguir trabajando junto al Gobierno Nacional. Nosotros la llegada de Jorge Capitanich, a pesar de que se ha anunciado como un adversario, como una dificultad, lo vivimos con mucha alegría porque es alguien que Daniel conoce mucho desde cuando comparten el Consejo del Partido Justicialista a nivel nacional y en la labor cada uno como gobernador. Sabemos de su integridad, de su formación y de su capacidad de gestionar, y la presidenta le ha dado un protagonismo que creo que para los que administramos una provincia o municipios es alentador, porque el diálogo, que es una política institucional que nosotros implementamos como forma de gobierno en la provincia, claramente Jorge la ha implementado a nivel nacional y eso es saludable. En lo político no hace un ruido a decir el delfín casi impuesto era Daniel Scioli y ahora llega Capitanich. No, yo creo que el Frente para la Victoria tiene una gran cantidad de dirigentes con mucha capacidad, lo vemos en sus gobernadores, Capitanich, Scioli, Urtubey, Uribarri, y creo que el 2015 va a ser la oportunidad de por primera vez utilizar las internas abiertas y simultáneas para dirimir cualquier tema de candidatura, pero me parece que es una discusión que falta mucho, que no la quisimos dar cuando algunos nos quisieron llevar en la campaña del 27 de octubre a ese tema, y nos parece que eso hay que hablarlo a principios del 2015. Era hora, ¿no? Digo, que el peronismo hiciera interna abierta en serio, ¿no? Sí, que todos los partidos, el peronismo, el Frente Renovador, la verdad que la experiencia que ha hecho la gente de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires fue saludable en términos de la heterogeneidad que la dirimieron en una interna y sobre todo porque después les dio un piso electoral muy alto, fueron la segunda fuerza electoral en la ciudad. Yo creo que el peronismo y todas las fuerzas políticas debemos dirimir nuestras candidaturas en el 2015 utilizando las internas abiertas y simultáneas. Hubo un acuerdo que esto en la política es normal, pasa en todos lados, pero cada vez que pasa algo en la Argentina, nosotros los periodistas le damos un color distinto, que fue un acuerdo para lograr sacar el presupuesto entre el MAS, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. ¿Puede ser algo más? Digo, ¿puede ser un paso de que Massa vuelva al peronismo? No, un acuerdo con todas las fuerzas políticas, menos la coalición cívica que votó en contra. El resto de las fuerzas políticas, Unión Cívica Radical, la gente de Narváez, el Frente Amplio Progresista y la gente del masismo, acordaron acompañarnos en todo lo que tiene que ver con el voto del presupuesto y el voto de los recursos de ese presupuesto. Como fueron los últimos en sentarse y los que esperaron hasta último momento en acompañar esta decisión de votar el presupuesto, quedó como que el acuerdo era con ellos, pero la verdad que todas las fuerzas políticas nos han acompañado y nos han permitido que nuestros ministros vayan a la legislatura a explicar en qué iban a gastar cada uno de los recursos de los bonaerenses y en función de eso fue que se votó, pero la foto quedó como que claro, al ser los últimos y era un número determinante en el Senado de los legisladores del Frente Renovador, parecía que el acuerdo fue con ellos. Fueron todas las fuerzas políticas que nos acompañaron y la verdad que primó la responsabilidad institucional por sobre la interna política. Pero repito esto, ¿puede haber un entendimiento mayor? Digo, que el Frente Renovador pueda volver a integrarse al peronismo. El Frente Renovador se fue del Frente para la Victoria, hoy es una fuerza opositora, de hecho en las internas del Partido Justicialista ellos han prescindido de participar y están construyendo su fuerza a nivel provincial y a nivel nacional. La verdad que en la medida que ellos desanden un camino habrá posibilidades de seguir charlando. Hoy son una fuerza opositora y como tal nosotros tenemos diálogo institucional con todas las fuerzas opositoras, porque nosotros somos la primer minoría en el Senado y en diputados de la provincia y cada ley que tenemos que sancionar necesitamos del diálogo y de la colaboración de las fuerzas políticas y el Frente Renovador esperemos que tenga las características que tiene la oposición en la provincia, que es ser crítica, pero también tener mucha responsabilidad institucional. El lenguaje de café, pero trata de ser gráfico. ¿Quién vino al pie? ¿El sciolismo al Frente Renovador o al revés? Yo creo que ellos se equivocaron. La verdad que pusieron en riesgo a la provincia porque hubiera sido la primera vez después de 11 años que le pasó a Felipe Solá en el 2004, que dejaban sin presupuesto a un gobernador, que hubieran dejado sin obras a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que no hubieran permitido el desarrollo de muchas de las políticas que nosotros tenemos. Creo que quisieron tener un protagonismo en función de la elección que habían hecho el 27 de octubre y creo que se equivocaron y se han dado cuenta, reflexionaron, nos convocaron al diálogo y nosotros como somos gente de diálogo aceptamos dialogar. De hecho han pretendido incorporar un director en el Banco Provincia que es el doctor Damaso Larraburu y bueno, fue incorporado en el marco del acuerdo con la oposición, como también hay un director de la Unión Cívica Radical, así que nosotros, insisto, todo lo que tenga que ver con el diálogo, con la negociación de cara a la gente y arriba de la mesa, estamos de acuerdo y creo que el masismo, insisto, midió mal la situación de la responsabilidad de los votos y creía que perjudicando al gobernador se sacaba una ventaja, reflexionaron y bueno, finalmente pudimos llegar a un acuerdo político. ¿Massa vino al pie de Scioli? No es venir al pie, vinieron al diálogo. Ellos entendían que se paraban en una situación de fortaleza por haber ganado la elección en la provincia. Y la verdad que la fortaleza es cumplir con la gente, con lo que la gente te pide, no con impedir que un gobierno tenga un presupuesto.
Y si ellos la fortaleza lo hubieran utilizado de buena manera al primer momento, hubiéramos tenido un presupuesto mucho más discutido, mucho más debatido en las reuniones que tuvimos con los ministros. No pudimos sacarle el jugo a esas reuniones y sobre el final, la verdad que entendieron que había que darle esa herramienta al gobernador, porque todas las fuerzas políticas lo habían hecho de esa manera, y los únicos que no lo iban a hacer eran ellos, cuando en sus distritos requieren que la oposición los acompañe con el mismo mecanismo de presupuesto y endeudamiento. Así que la verdad que se saldó la discusión y bueno, nos encontrarán en otras leyes discutiendo y buscando consensos. Hablando con Silvina Batá, que es la ministra de Hacienda, decía, pasa para más adelante la discusión de esta contribución especial por el tema de seguridad. ¿Hay fecha para volver a replantearlo? Nosotros lo primero que pedimos es que los intendentes tengan responsabilidad fiscal a la hora de aumentar las tasas municipales, porque discutimos la cuestión de los impuestos provinciales, pero yo que vivo en Vicente López, el intendente Jorge Macri aumentó el 40% de las tasas municipales y cobra un impuesto ilegal que es el impuesto a las naftas, cuando es un impuesto nacional. Con lo cual creo que todos tenemos que tener responsabilidad a la hora de ejercer presión fiscal sobre los contribuyentes. Como nosotros entendimos de esa situación y el campo en particular le pidió al gobernador discutir el tema más adelante en función de la readecuación que hicimos del impuesto inmobiliario rural del año pasado, entendimos que marzo era una buena fecha como para discutir el año que viene con el resto de las fuerzas políticas de qué manera generamos mayores recursos en la provincia, en particular para el área de seguridad, a nuestro entender con esta contribución, pero entendíamos que eso entorpecía la discusión general de presupuesto, por eso lo postergamos para el mes de marzo. ¿Va a haber más cambios de gabinete de Daniel Scioli? Daniel Scioli siempre trata de optimizar los recursos humanos de su gestión, poniéndonos en el lugar que él cree que rinden de mejor manera. En el caso, por ejemplo, del ARBA, que Martín Di Vela hizo una excelente gestión, bueno, hoy cree que vamos a eficientizar eso o darle otra visibilidad con la incorporación del diputado Budassi, que había estado como 2 de AFIP de Echegaray. Y así va a ir encontrando. Seguramente sobre el fin de la semana que viene tendremos ya la totalidad de los cambios que el gobernador pretende realizar. Algunos fueron anunciados públicamente y seguramente algún otro lo hará en las próximas horas. A propósito de Budassi, él era el que había impulsado esta idea de cambiar el sistema de la vigilancia privada. Fue muy polémico, algunos decían que no se había planteado bien respecto de tenencia de armas, participación en delitos de flagrancia. ¿Qué va a pasar con ese tema? Sí, a ver, no fue así como lo planteó, es un tema muy largo y muy complejo. Hoy la seguridad privada tiene 100.000 efectivos en la provincia de Buenos Aires, con aproximadamente 600 empresas, de las cuales hay muy buenas y no tan buenas. La ley hoy vigente, la que hoy rige desde la época del doctor Aslanian, es una ley que no premia ni castiga, que los deja correr a todos porque es muy engorroso el tema de los trámites. Esta ley lo que buscaba era optimizar el tema de los trámites y aquellas empresas que quieren hacer bien las cosas tengan el premio de poder estar en regla y las que hacen mal las cosas tengan su castigo. Algún artículo fue sacado de contexto y fue puesto como que esta ley permitía facilitar el acceso a las armas, y no es así. Como estuvo muy compleja la discusión y públicamente no tuvo el eco que la ley buscaba, lo que nos pareció era sacarlo de la agenda legislativa, plantearlo el año que viene, rediscutirlo con los sectores y poder readecuar la ley a la realidad que no era la que salió en los medios. Pero como no es que los medios tergiversaron, claro, creo que no explicamos lo suficiente que es lo que queríamos hacer nosotros. Pero como concepto legislativo no es la idea armar a la seguridad privada. No, todo lo contrario, es controlar a la seguridad privada y premiar a aquellas empresas que hacen bien las cosas y sancionar y sacar del circuito a aquellas empresas que hacen mal las cosas. Hoy tenemos 100.000 vigiladores en la provincia con empresas muy responsables y muy reconocidas y con empresas muy irresponsables, como los controles que nosotros hacemos desde el Estado y el trámite que tiene una empresa para el alta y el baja de un vigilador es tan engorroso. Hoy todas las empresas están en una situación entre comillas de ilegalidad. Entonces lo que hay que hacer es facilitarles los trámites y la gestión a aquel que quiere estar a regla y perseguir y sancionar y sacar del circuito a aquellos que prestan mal el servicio. Esto será el objetivo central de la ley, no es ni facilitar ni darle más armas a aquellos que no pretenden tener armas. Vuelvo al tema político, ¿no? Con esto de los cambios de gabinete. ¿Implica la incorporación del sector de Narváez la llegada de Gustavo Ferrari? A ver, Luis, a nosotros nos interesa que la oposición tenga lugares de control. Pero de Narváez es oposición. Sí, de Narváez es un opositor. De hecho, el asesor general de gobierno que controla la legalidad de los actos del gobernador va a estar en manos de Gustavo Ferrari, alguien que viene de la Unión Celeste y Blanco. La Fiscalía de Estado y la Contaduría de la provincia de Buenos Aires está en manos de 2 dirigentes que han militado y militan en una fuerza opositora como es la Unión Cívica Radical. En el banco hemos incorporado un director del Frente Renovador y un director de la Unión Cívica Radical. Esto no implica un acuerdo ni legislativo ni político en el sector de Narváez, que tal vez más adelante, en 1 o 2 años, ellos pretendan incorporarse al Frente para la Victoria, a una fuerza dentro de la interna del 2015, será una discusión de otro momento. Hoy nosotros lo que queremos es una representación en lugares de control de la oposición de la provincia de Buenos Aires. Pensemos el Frente de la Victoria a nivel nacional. Vos integrás el Frente para la Victoria y sos uno de los
mejores argumentadores que tiene el legislativo el gobernador Scioli. ¿Hay un giro a la derecha del gobierno nacional con estos cambios de gabinete y con estas medidas? No, hay un giro a la realidad. La realidad no es ni derecha ni de izquierda, es lo que pasa. Ustedes hablaban hoy del tema del dólar al viaje al extranjero. Sí. Yo creo que la realidad se impone y cuando uno quiere hacer bien las cosas hay cambios que uno tiene que hacer. Uno tiene que cuidar las reservas, uno tiene que cuidar el bolsillo de la gente, uno tiene que cuidar las conquistas sociales de estos 10 años y bueno, muchas veces hay que hacerlo con decisiones que pueden tener un impacto que no es el que uno quisiera, un efecto colateral no deseado, pero me parece que la presidenta ha tomado nota de la necesidad o el reclamo de la gente y han metido mano en temas tan estructurales como tienen que ver con el cuidado del bolsillo de la gente a través del no aumento de la inflación y el cuidar las reservas del Banco Central, que no son las reservas de un gobierno, sino de todos los argentinos. Me parece que ha tomado el rumbo correcto de meter mano, insisto, en las alertas o en las cosas que a la gente le preocupan. En la provincia de Buenos Aires, el habitante de la provincia de Buenos Aires, sé que es muy general la pregunta, pero ¿puede soportar empezar a readecuar tarifas con quitas de subsidio? Digo, si esto pasa, provincia de Buenos Aires, el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y la provincia están muy subsidiadas respecto de otras provincias. ¿Hay posibilidad de soportarlo? Yo creo que toda decisión que tomemos en función del bien general y que afecte determinados sectores, de hecho nosotros lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires con la readecuación del impuesto inmobiliario, con gravar el sector del cable, el sector de la telefonía, lo hemos hecho porque nos parece que hay que avanzar sobre determinadas situaciones. Y si la necesidad económica general requiere eso, va a haber que ir haciéndolo con la gradualidad que este proyecto político tiene, que es cuidar a los trabajadores y a los más vulnerables, con lo cual, digamos, me parece que hay que empezar de arriba hacia abajo, de a ver de qué manera entre todos dejamos de subsidiar a aquellos sectores que ya no merecen estar subsidiados, a aquellos sectores que ya han encontrado una economía mejor que les permite sostenerse de otra manera sobre aquellos que son más vulnerables y que hay que seguir protegiendo. Se va en ese sentido, no creo que lo próximo yo creo que me parece que no hay otra salida, creo que un modelo que busca proteger a los más desprotegidos, valga la redundancia, cuidar el bolsillo de los trabajadores, terminar con el mercado informal, tiene que cada vez más gravar en los sectores que más pueden y muchas veces la clase media o los que somos de la clase media a veces estamos en la franja de arriba o en la franja de abajo. Bueno, lo que me parece que hay que tratar es de ver de qué manera generamos una economía que vuelva a proteger fuertemente a los que más necesitan y los que tenemos un poquito más de recursos seamos los que soportemos la mayor carga tributaria. ¿Quién es el heredero del sciolismo en la provincia? No, a ver, Daniel Scioli es una persona que construye dentro de un proyecto político que es el Frente para la Victoria. Él no tiene una historia en la provincia de Buenos Aires como tienen otros dirigentes políticos, Fernando Espinosa, Alberto Balestrini, por nombrar algunos. La vocación de él es ser soldado de un proyecto político. Cuando tuvo que ser vicepresidente lo fue, cuando Néstor le pidió que sea gobernador lo fue, cuando le pidió que sea presidente del Partido Justicialista lo fue. Con lo cual, él es parte de un proyecto, no es una persona que ha construido política toda su vida en la provincia de Buenos Aires, por más que nació y estudió en la provincia de Buenos Aires. La verdad que el mismo peronismo de la provincia de Buenos Aires va a dar un heredero en la gobernación que va a surgir de los muy buenos candidatos que hoy existen en los distintos dirigentes, ministros, funcionarios, intendentes. Así que me parece que no hay un heredero que Daniel vaya a dejar, sino que él va a permitir que todos sean parte de este proyecto. ¿Sos de los que, por ejemplo, como Diana Conti y algunos otros, criticaron a Martín Insaurralde por estar fuera del país? No, yo creo que Martín es un gran intendente, un compañero que puso el hombro en un momento complejo, donde militar en nuestro espacio político había que hacerlo con mucha convicción y él lo hizo de manera muy desinteresada, dejando una intendencia que es la segunda más importante en términos de habitantes de la provincia de Buenos Aires, haciendo una gran elección casi similar a la que hicimos en el 2009 y tomando la responsabilidad de representar al conjunto del Frente para la Victoria con la heterogeneidad que este espacio político tiene. Yo creo que me parece que los estilos personales o las cuestiones personales hay que dirimirlas internamente y no ventilarlas públicamente. Es nuestra manera de hacer política. Creo que Martín, insisto, ha sido muy generoso en su aporte que ha tenido y creo que ahora a partir del 10 de diciembre seguirá siendo parte de nuestro espacio político. Estoy haciendo historia, ¿no? Pero no te hizo ruido el viaje al exterior. ¿La foto con Massa te hizo ruido? A ver, nosotros hablamos con todos los sectores de la oposición. De hecho, nosotros hemos tenido diálogo en esta sesión del presupuesto con toda la oposición, inclusive con la gente del masismo. Así que me parece que una foto, un diálogo, una charla no cambia la postura ni ideológica ni las convicciones que uno tiene. Uno puede estar de acuerdo si se hace o no se hace y el lugar en que se hace. Me parece que no hay que opinar, insisto, de las cuestiones públicas de cada dirigente. Uno tiene que hablar con todos los sectores y Martín en un evento social se encontró con Massa y eso fue un poco lo que trascendió en esta día, pero me parece que tenemos que empezar a mirar un poco lo que hacemos individualmente cada uno y no tanto
criticarnos públicamente. La crítica pública de los que estamos en un mismo espacio político no ayuda más que a posicionar a la oposición. ¿Qué pasa con los intendentes? Porque antes de la elección había el rumor de que empezaba, cito a Jorge Asís, que me parece siempre el más creativo, el garrochismo en la provincia de Buenos Aires, el salto hacia la tierra prometida que era Tigre. Yo creo que el Frente Renovador hizo una buena elección en la provincia de Buenos Aires, que no es una fuerza ni una alternativa nacional a nuestro espacio político. No veo que ningún dirigente, ni de concejales a gobernador, tenga vocación de abandonar el Frente para la Victoria. Sí tenemos vocación de mejorarlo, de construir, de aportar, de disentir y de dar pelea internamente, porque es nuestra manera de construir. Cuando tenemos una diferencia la tenemos que dirimir internamente y me parece que eso es lo que va a suceder en lo que viene, que va a ser en el 2015. Yo no veo gente yéndose a un espacio opositor que no está claro si está de acuerdo con nuestras cosas, si no está de acuerdo, cuáles son sus propuestas, que va corriendo atrás de la agenda que este gobierno tiene. Me parece que una fuerza nacional se construye con valores, con ideas, y el Frente Renovador fue un rejunte electoral entre el macrismo y el masismo, que ya se rompió y que cada uno está haciendo su camino. No está claro dónde se van a parar en cada uno de los temas nacionales que vayan sucediendo. Me parece que hasta ahora han hecho más una persecución de nombres que una propuesta de ideas. Ahora, nobleza obliga a esto que vos definís como un rejunte electoral, ganó la elección en la provincia más importante. O sea, algo debe haber tenido de seductor para el electorado. Yo creo que no, la gente claramente vota siempre en las elecciones legislativas la posibilidad de que nos controlen a los que tenemos responsabilidad de gobernar. Creo que eso no sucedió en el 2009 y esto sucedió ahora. Está claro que Sergio Massa es una persona que tiene mucha aceptación en su comunidad y en la provincia de Buenos Aires. Está claro que hicieron una alianza táctica que no tiene que ver con construir un espacio político con la gente del macrismo. Está claro que piensan bien diferente muchos dirigentes dentro de ese espacio político y no está tan claro que piensan de los grandes temas. Sí que estaban en contra de algunos funcionarios nacionales, pero no que piensan del tema de la deuda, de cómo generar mayores recursos, si están de acuerdo o no con el plan de inclusión que nosotros tenemos. Me parece que tienen mucho para decir todavía, han hecho una gran elección, han ganado en la provincia, pero como fuerza política todavía falta que digan muchas cosas para saber si la gente los sigue acompañando o no. Nobleza obliga dentro del Frente para la Victoria y el sionismo ha sido víctima de esto. Ha recibido tundas por sacarse fotos o por tener posiciones distintas. El Frente para la Victoria no es que hay una homogeneidad de modo de No, pensamiento. es que nosotros no criticamos la heterogeneidad, lo que criticamos es la falta de síntesis de ideas comunes. Pongo un ejemplo, ley de fertilidad asistida, que nosotros acompañamos en la provincia y a nivel nacional. Bueno, el macrismo la votó en contra y forman parte de 3 diputados nacionales entraron por la lista de Massa. Sí. Me hace ruido que piensen tan en contra. No me hace ruido que piensen de manera diferente, pero a la hora de tener una síntesis, de votar una ley, tenemos que votar los que estamos en una fuerza política, por más que tengamos miradas diferentes, de la misma manera. Me parece que esa es la síntesis de un partido político, la heterogeneidad, pero sintetizarlo en una propuesta. A propósito, la provincia de Buenos Aires impulsó y hoy hay no sé cuántas decenas, pero de nacimientos gracias a la ley de fertilidad en hospitales públicos, que es estupendo para la provincia de Buenos Aires. ¿Te satisfizo lo que se votó como reforma en el Código Civil, quitando la posibilidad, o mejor dicho, imponiendo que es persona humana desde el inicio en el trámite del laboratorio? A mí en lo personal sí, la verdad que no es un tema que estuvo en el debate, no la discutí yo porque soy diputado provincial, a mí en lo personal sí, no sé cuál es la mirada que ha tenido el bloque frente a ese tema. Creo que, insisto, las diferencias se tienen que dirimir en la votación única de una fuerza política. Me encanta la discusión, me encanta la heterogeneidad, pero si a la hora de tomar una decisión vamos todos en un solo sentido. No comparto con esas fuerzas políticas que se abstienen o que toman decisiones individuales. Por eso lo que ha dicho Pichetto nos puede llamar la atención, pero ha mostrado lo que implica la lealtad y el compromiso con una fuerza política, a pesar de tener él una diferencia particular. No vale que digas que es muy anticipado, pero ¿te seduce una fórmula Scioli-Pichetto? No, a ver, me parece que la discusión del 2015 hay que darla en el 2015. Pero y esto que fue casi una autopostulación de Pichetto, ¿cómo te cae? Pichetto me parece que ha mostrado una gran capacidad como para conducir un bloque, ha mostrado que es un gran dirigente territorial porque ha tenido una legitimidad electoral enorme en su provincia y creo que tiene mucho para dar hacia adelante. Él ha hecho una autopostulación que quiere estar en la fórmula del 2015. Bueno, el 2015 ordenará a ver quiénes están en cada fórmula. Te utilizo como frente victoriólogo. ¿Cuál va a ser el papel de Cristina Fernández de Kirchner en 2015? Cristina tiene que ser la persona que permita que el Frente para la Victoria tenga internas abiertas, que va a seguir siendo una persona de consulta por todo lo que implicó en estos 10 años junto a Néstor, y creo que le depara un gran futuro en términos de aconsejar a aquel que gobierne desde el Frente para la Victoria el país en los próximos años. Creo que es una persona que por su edad, por su experiencia, por la ascendencia que tiene en la sociedad y en la militancia, tiene mucho para dar desde el lugar que ella
quiera pararse o quiera estar. Pero por su edad, por lo joven, aclarémoslo. Absolutamente. No, por lo joven, digo, claro. Una persona que Sí, 60 años, nada más. tiene mucha vida personal y política para dar y tiene una capacidad intelectual que tiene mucho para aportar. Creo que ella va a elegir en qué lugar se para de la Argentina o del mundo y desde ahí ayudar a aquel que sea presidente del Frente para la Victoria. ¿No te lo imaginás como alguien que bendiga, como un laudo dogmático, quién va a ser el heredero? No, yo creo que no. Creo que ella tiene un rol mucho más importante, que es permitir que el Frente para la Victoria finalmente pueda sintetizar en una gran interna un proyecto político del cual ella fue fundadora junto a Néstor y Daniel Scioli, que tiene que tener continuidad más allá de ella y tiene mucho para dar de consejos a gobernadores, a intendentes, a legisladores, porque ella es una militante política y creo que ese rol político no lo va a perder nunca. Te voy a hacer una pregunta casi de laboratorio, porque Infobae nos permite que uno charle con tiempo y no corriendo, pero imagínate en una eventual elección presidencial que te toca elegir entre Macri y Massa, ¿a quién votás? No, hoy a ninguno. La verdad, Macri nunca. Nunca, porque creo que es un proyecto antagónico que estuvo enfrente de nosotros permanentemente y creo que no ha propuesto ninguna cosa interesante. Propone cosas que ideológicamente están en las antípodas de lo que yo pienso. Y Massa, si hubiera seguido en el Frente para la Victoria, creo que hubiera sido un gran dirigente que podría haber enfrentado la interna para ser candidato a gobernador con cualquiera de los candidatos a gobernadores que tiene hoy la provincia. Creo que es un intendente, de los grandes intendentes que tiene la provincia. Creo que ha tomado un camino equivocado, que se jugó más por el posicionamiento personal que por la mirada del conjunto. Creo que ese error lo va a pagar históricamente. Quiero decir que fue impertérrito el gesto de Lorenzino, casi como para no mover una ceja, que no te interpretaran, te hicieran un subtexto de lo que estabas haciendo, casi como analizado con relojería. Gracias por haber ido, Guido. Gracias, muy amable. Luis, por invitarme.